buenos días, bienvenidos a nuestro programa Farmacología al Límite. Y el tema de hoy, sedantes. Y para el desarrollo de nuestro tema les tengo a unas super invitadas, la doctora Green. Muy buenos días. Y la doctora Violet. Buenos días. ¿Podría contarnos un poco acerca de qué son estos medicamentos? Sí, claro. Los sedantes son un tipo de medicamentos que deprimen el sistema nervioso central de manera no selectiva. Se administra tanto por vía oral como por vía intravenosa. Muchísimas gracias, doctora. Doctora, ¿y usted conoce la clasificación que tienen estos medicamentos? Sí, estos medicamentos se dividen en dos grupos, que son las benzodiazepinas y los barbitúricos. Bueno, entonces según la clasificación de benzodiazepinas, que fue un tipo del grupo de sedantes de que nos habló la doctora. Sí, claro. Estos medicamentos, como les dije, deprimen el sistema nervioso central. Ellos tienen unos efectos ansiolíticos, sedantes, anticonvulsivantes. Se puede aplicar por vía oral, vía intramuscular, vía intravenosa. Las benzodiazepinas, dependiendo de la dosis, puede producir desde alivio de la angustia y sedación hasta depresión respiratoria y coma profundo. Debido a su efecto principalmente central, brindan gran estabilidad hemodinámica cuando se utilizan solas, produciendo solo una ligera caída en la presión arterial. Produce dependencia física y hábito igualmente. Luego de la utilización prolongada se produce un efecto de tolerancia. A continuación hablaremos del GABA. El GABA funciona como un neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central y actúa sobre el receptor GABA, produciendo la apertura del canal del cloro, acoplado al receptor, lo cual favorece la entrada de este ion a la célula, hiperpolarizándola y haciéndola resistente a los efectos excitatorios. Las benzodiazepinas actúan uniéndose en forma reversible al receptor GABA para aumentar su afinidad por el neurotransmisor GABA. Doctora, ¿podría contarnos un poco de qué tipo de medicamentos encontramos en este grupo de sedantes? Sí, claro. Uno de los medicamentos que más utilizamos son el midazolam, nombre genérico, nombre comercial, Dormicum. Esto viene en tabletas de 7,5 miligramos, ampollas de 15 miligramos en 3 mililitros y en 5 miligramos sobre 5 mililitros. Otro medicamento que les traje es el lorazepam, nombre comercial, Ativan, y vienen tabletas de 1 y 2 miligramos. Uno muy conocido es el diazepam, nombre comercial, Valium. Vienen tabletas de 5 y 10 miligramos, ampollas de 10 miligramos en 2 mililitros. El último medicamento que les traje es el clonazepam, nombre comercial, Rivotril. Vienen tabletas de 2 miligramos. Estos tipos de medicamentos que nos acabo de mostrar, ¿para qué tipo de pacientes está indicado? Bueno, estos medicamentos están indicados en ansiedad, en insomnio, en epilepsias, en abstinencia alcohólica, en espasmos musculares, agitación psicomotora, y también sirve como inducción de la anestesia. Doctora, ¿y ahora puede contarnos qué tipo de pacientes no deben consumir este tipo de medicamentos? Bueno, estos medicamentos están contraindicados en hipersensibilidad al medicamento, en glaucoma, en insuficiencia renal, en insuficiencia hepática, en hipotonía muscular, miastenia gravis. ¿Los consejos para los pacientes que están consumiendo este tipo de medicamentos? Sí, claro. Primero que todo, estos pacientes debemos de verificar, debemos de tener con estos medicamentos, es que produce un efecto de somnolencia, entonces debemos de decir. Doctora, o sea que con los efectos que producen estos medicamentos, como la somnolencia, los pacientes deben evitar conducir autos o manejar maquinaria pesada que les pueda producir lesiones. Sí, claro. Entonces ahora vamos con nuestro siguiente grupo de sedantes. Ahora el siguiente grupo de sedantes, los barbitúricos.
Y los barbitúricos es una clasificación de los sedantes. Entonces, ¿qué son los barbitúricos? Son una familia de fármacos derivados del ácido barbitúrico que actúa como sedante del sistema nervioso central. Los barbitúricos es una clase de medicamentos que se administran por vía oral. Estos medicamentos son liposolubles, por lo tanto se disuelven con facilidad en la grasa del organismo, permitiendo el traspaso de la membrana hematoencefálica y alcanzar el cerebro. Cuando el medicamento llega al cerebro, actúa impidiendo el flujo de iones de sodio entre las neuronas y de esta forma se une al GABA y produce su efecto. Estos medicamentos producen una sedación leve, pero también pueden producir una sedación anestésica total, donde el paciente pues queda completamente sedado. O sea que el grado de sedación depende de la dosis que le apliquemos a nuestro paciente. Sí, el grado de sedación de estos medicamentos es dependiendo la cantidad de medicamento que se le administra al paciente o el objetivo que quiera lograr el médico, dependiendo pues la sintomatología o la enfermedad que tenga cada paciente. Doctora, ¿podría darnos un ejemplo de este tipo de medicamento? El más utilizado entonces es el fenobarbital, que viene en comprimidos de 100 miligramos y viene en jarabe de 20 miligramos en 5 mililitros. Doctora, ¿y este tipo de medicamentos para qué pacientes está indicado? Estos medicamentos están indicados como sedantes, hipnóticos, anestesia preoperatoria, anticonvulsivantes y las contraindicaciones que tienen este tipo de medicamentos. No se pueden administrar a pacientes que presenten porfiria, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia respiratoria. Doctora, ¿podría contarnos acerca de las reacciones adversas que presentan los pacientes que consumen este medicamento? Sí, las reacciones adversas son somnolencia, náuseas, vómito, trastornos dermatológicos y también pueden producir dependencia física. Es decir, que los pacientes se vuelven adictos a estos medicamentos. Sí, se pueden volver los pacientes adictos al medicamento. Doctora, ahora nos podría regalar algunos consejos o recomendaciones para los pacientes que toman estos medicamentos. Sí, en estos pacientes se debe vigilar el estado de conciencia, se debe vigilar los efectos adversos, se debe aconsejarle al paciente que tenga citas periódicas con el dermatólogo porque producen trastornos dermatológicos, y también se debe vigilar la dosis porque dependiendo de eso el paciente de pronto puede hacer una dependencia física al medicamento. Gracias, doctora. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a nuestras invitadas, la doctora Violet y la doctora Gris. Escribirnos a nuestro correo www.farmacología@hotgmail.no. Bueno, informo para ustedes desde Tangamandapio, Lolita Melo. Farmacología al límite.